Hola a todos, bienvenidos, tengan muy buenas tardes acá en vivo nuevamente desde Canal 12 para aprender muchísimo en la salud de nuestra gente, abocarnos plenamente a los temas que nos importan, aquellos que conocemos quizás en profundidad o creemos que conocemos, pero como siempre los avances médicos están a la orden del día en la provincia de Misiones, es importante profundizar en ellos, ¿sí? Doctor, con nosotros como siempre, Javier Del Longo, aquí encabezando los profesionales. ¿Cómo anda? Pero muy bien, otra vez con mucho gusto estar aquí en este programa que es de prevención para todos los misioneros, como decimos siempre, intentando llevarle información de primera mano, haciendo hincapié, como decimos, en la prevención y también cuando existe alguna patología, cómo diagnosticarla y cómo tratarla con los últimos avances y con los profesionales destacados del medio. Muy bien, a todos desde ya los convocamos a estar en comunicación con nosotros. Están los medios de contacto habilitados para las preguntas, para las consultas pertinentes. Ahí está obviamente el teléfono del canal 4421-040, llamadas o si no... Si quiere mandarnos un mensaje, lo puede hacer con un mensaje de texto o enviarnos un WhatsApp al 3764 19 81 28. Muy bien, estamos en este programa número 15 que estamos arrancando en este jueves 28 ya de septiembre, 230 emisiones que vamos a completar con la de hoy día, así que agradecidos como siempre por la sintonía, por acompañarnos 1 hora 60 minutos para hablar de los temas importantes y también recordarles que estamos en el Facebook para seguirnos, le dan me gusta, nos buscan con el nombre del programa, así de fácil, la salud de nuestra gente. Y por supuesto que si le ha gustado el programa, se lo quiere recomendar a otra persona, usted aquí mismo quiere volver a verlo, nos puede buscar en la plataforma virtual también, la de YouTube, y ahí busca como la salud de nuestra gente, también nos puede dar me gusta o seguirme, y puede encontrar todos los programas, inclusive el de la semana pasada. Está muy Así bien. estamos Bien actualizados. Súper actualizados. Claro que sí. Para aquellos que nos han seguido, que de repente se complica, hay veces que, o quizás para ratificar y para los conceptos fijarlos de la mejor manera. ¿El doctor agradece? Sí, por supuesto. Agradecemos a Laredo que me está vistiendo de pies a cabeza hoy. Muy bien. Fíjate vos, desde los zapatos, pantalón, camisa, corbata, saco. Tiene ya ahí su placar, el placar del doctor Del Longo. Estamos en el placar Laredo de Del Longo. Así es. Agradezco también, por supuesto, a Guinda, el asesoramiento de las chicas. Muchísimas gracias, como siempre, por la confianza en nosotros. Y vamos rápidamente a conocer cuáles son las fechas importantes, o han sido las fechas importantes también en esta semana que ha transcurrido. A ver, la placa que nos acompaña entonces, seguidamente. Recordamos que el 23 de septiembre se celebra el Día del Residente. Sí, justamente. Bueno, uno de los 4 grandes que ha tenido el hospital Johns Hopkins de Estados Unidos ha sido este hombre que era Halsted y que justamente ha decidido que los médicos tenían que internarse en los hospitales para formarse mejor. En nuestra zona había una suerte de practicantado, así iban y hacían sus pasantías por los hospitales, pero él introdujo el nombre de la persona que tenía que meterse adentro, que tenía que dormir. Y así fue cuando a mediados del siglo pasado hubo residencias que tenían el nombre, como dice en la placa, de esto de residir dentro del hospital. Así que el 23 de septiembre se conmemora el Día del Residente. Un saludo para todos los residentes que son personas, son médicos que ya tienen su título y que están haciendo de alguna manera su especialidad de esa manera, residiendo adentro de un hospital, estando más tiempo que en su propia casa en un hospital. Muy bien, y recordamos también que mañana 29 de septiembre en el mundo entero se habla acerca del corazón, cuidados del corazón. ¿Cómo cuidamos el corazón, doctor? Sí, bueno, de esta manera, desde el año 2000 lo que se lleva a cabo es una cuestión de concientización acerca de lo que son los problemas del corazón y cómo afecta. Y también, bueno, pensar que el corazón es lo que nos da vida, ¿no? El corazón es lo que nos permite hasta los sentimientos, por así decirlo. Entonces, cuidarlo es una tarea, podríamos entenderla como difícil, pero en realidad si nosotros le sumamos un granito todos los días, podemos llegar a tener un muy buen corazón a largo plazo. Entonces el sistema de concientización que tiene la Federación Mundial desde el año 2000 tiene un lema diferente cada año y es justamente eso, para saber qué enfermedades y cómo prevenirlas. Bueno, esa bomba que tenemos ahí que hay que cuidarla efectivamente, con las emociones, con la alimentación y con todo lo que involucra. Así que vamos a estar hablando también de ese tema seguramente, los temas del día entonces, para abocarnos en esta jornada, banco de prótesis.
Sí, justamente vamos a hablar también del tema del corazón, que es la presión alta en este caso en particular. Muy bien, Día Mundial del Corazón, abocarnos entonces a esta cuestión también. Y finalmente, acompañamiento terapéutico para saber de qué se trata y quiénes lo necesitan. muy bien, los invitados del día de hoy, la doctora Cristina Fleitas, jefa de consultorios externos del Hospital Escuela, doctor Ramón Madriaga. El doctor Raúl Carabajal, traumatólogo, coordinador del Banco de Prótesis, Materiales Ortopédicos y de Osteosíntesis del Hospital Madriaga. También estará con nosotros el doctor Mariano Olmedo, quien es cardiólogo. El doctor Ariel Cisco, que es cardiólogo y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Madriaga. Y también con nosotros el licenciado Pech, acompañante terapéutico. Bueno, ¿sí? Estamos ahí, me parece que me tengo que ir a la mesa. ¿Cómo no? Hay que aprovechar porque el tiempo es tirano en televisión. es tirano como siempre, y más ahora, que entramos ya en campaña oficial electoral, así me voy que para la mesa. Menos tiempo todavía. Bueno, el doctor ya se dirige a la mesa entonces, que nos esperan allí los doctores Fleitas y Carabajal para abordar el primero de los temas. Con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por participar en la salud de nuestra gente. Para nosotros es un gran gusto, un privilegio que estén aquí y que nos cuenten a nosotros y a todos los misioneros de qué se trata esto. Así que lo primero que tengo que decirte es, bueno, el agradecimiento y qué significa tener un banco de prótesis. ¿Qué es un banco de prótesis? No, primero, gracias por la invitación, gracias a ustedes. Y el banco de prótesis del hospital se creó, o sea, de la provincia, se creó a través de una ley que es la 17, número 92, que cuenta con un presupuesto propio. Y el ente que regula todo eso es el Ministerio de Salud y se lleva a cabo físicamente, se pone en práctica en el Hospital Escuela. Ese es el lugar donde se registran las compras, donde se hace toda la logística después para poner en práctica, digamos, todo esto que es el banco de prótesis. En ese lugar físicamente se hace las compras y se tiene un stock de materiales que hacen que después sea mucho más práctico cada vez que tenemos, porque nosotros en el Hospital Escuela tenemos una gran causística de números de accidentes de tránsito y todo, como es un lugar de referencia de la provincia, tenemos muchos casos que resolver y eso hace de que al tener todo el material pronto a ser usado, hace de que podamos actuar rápidamente. Los otros hospitales que más, digamos, que están a cargo de esto son el Hospital SAMIC de El Dorado, el SAMIC de Oberá y también el Hospital Pediátrico. Para que un poco la gente entienda, que existe un banco significa que hay un acopio de alguna manera de, en este caso, prótesis, ¿sí? Y eso que tiene que ver con alguna relación que exista entre el número de algo, de patología, trauma, lo que fuere, ¿sí? Y la necesidad. Eso significa de que, a ver, uno entiende que, por ejemplo, para tal cuestión, una fractura de cadera se necesita una prótesis, por así decirlo. Correcto. Estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo que existe es un banco de ese tipo de prótesis en un lugar definido, que sería el hospital. Exactamente, o sea, es decir, sabemos que la fractura es la patología o es una de las patologías prevalentes de estos tiempos, ¿no es cierto? Y requiere para su tratamiento de un material en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? No tanto en nuestro hospital acá en Posada, pero sí en los hospitales del interior ocurría que el paciente fracturado, fractura de tibia, hablemos de las fracturas más comunes, fractura de tibia, por ejemplo, una fractura de fémur, el paciente se internaba, ¿no es cierto?, con la lesión y el médico tratante, el traumatólogo de estos hospitales, Oberá, El Dorado, Iguazú, solicitaba el implante necesario para el tratamiento de esa lesión. En muchos casos el trámite administrativo, esto conllevaba un trámite administrativo, ¿no es cierto?, de cada hospital, a veces se excedía en el tiempo que, digamos, médicamente es recomendable para el tratamiento de la lesión. Y en muchos casos el paciente, cuando era ambulatorio, a veces por distintas razones no volvía más al hospital y aparecía 3 meses después, 4 meses después, ya secuelado, o ya secuelado con la fractura consolidada y hacía que el tratamiento sea mucho más complejo y con resultados menores, digamos, de menor calidad. Este sistema, este programa provincial lo que hace es justamente proveer el implante en el tiempo apropiado. Es decir, el paciente se fractura en Iguazú, el médico tratante de Iguazú solicita el material indicado, apropiado para esa fractura
y a través de este programa provincial, el Ministerio de Salud Pública de la provincia provee el implante que ya está en stock en el Parque de la Salud en tiempo y forma. Entonces con esto se logra un tratamiento adecuado y los beneficios tanto para el paciente como para el hospital son muchísimos. Vos dijiste que uno de los problemas era el tiempo. Decime, más o menos, ¿cuánto tiempo tarda? Yo me fracturé, me voy ¿a qué hospital puedo ir? Claro, porque, por ejemplo, lo que decía el doctor, con esto lo que nosotros logramos es disminuir por ahí el tiempo de internación, que eso es mucha plata, disminuir todas las secuelas, digamos, que traen todas estas patologías traumatológicas. Claro, porque vos después tenés capaz una persona que es fuente de todo el ingreso de una casa que al quedar secuelado queda incapacitado después para seguir realizando la tarea que hacía previamente. Entonces, la cirugía que va a necesitar es una cirugía todo diferente. Claro, es todo un trastorno psicosocial, todo económico, de todo tipo. Entonces, todo eso viene a mejorar esto con la resolución de los tiempos. Según la ley, nosotros tenemos que resolver dentro de los 5 días, sobre todo cuando son urgencias, tratar de resolver dentro de los 5 días. Por supuesto que eso siempre depende después, que el doctor por ahí podrá dar mayores detalles, que él está, digamos, en lo práctico de esto. Va a depender de la complejidad, del tipo de material que se pida, si es algo de uso corriente o algo más sofisticado, o hay que pedir de afuera, pero por lo general todo lo de uso frecuente ya se tiene estoqueado ahí, caja, materiales, entonces eso es lo que se trata de hacer, la agilidad en esos tiempos. Y lo que hacemos nosotros con la logística, porque esto, algo muy importante que tiene el banco es que tiene una logística y una trazabilidad que también implica el cumplimiento de la ley, digamos, que el material que ellos tienen ahí, una vez que él hace la auditoría del material que fue solicitado, ya sea por el médico tratante o por el hospital que está a cargo del paciente, una vez que el doctor hace la auditoría, ese material, en el caso de que en ese hospital no lo tengan, con un equipo de logística de acá, que tenemos con los propios móviles y todo, se los lleva hasta el hospital. Claro, eso me lo vas a contar en el próximo bloque, y en el próximo bloque quiero que me cuentes cuáles son las prótesis más frecuentes que existen aquí y digamos de cuánto se dispone y cómo se hace ese manejo en cuanto a la calidad de la prótesis y al tipo de cirugías a realizar. Perfecto. Nos vamos a un corte, estamos hablando de banco de prótesis, no se vayan, enseguida volvemos aquí en La Salud de Nuestra Gente. Bueno, seguimos compartiendo esta tarde aquí en Canal 12, como siempre, y en vivo, haciendo la salud de nuestra gente, conociendo todo respecto de este banco de prótesis, y vamos seguidamente a conocer parte del equipo de este personal, que trabaja arduamente en este lugar dependiente, por supuesto, del Hospital Madariaga, y bueno, van a comentar cómo se realizan las tareas en ese sector del hospital. Justo. Ahí lo tenemos al video. Sí, aquí está. Ya sea de los hospitales de interior como de acá del hospital escuela. Después le llevo al doctor que lo audite, y ahí ya pasaría a Marisa, que es la que ve qué cajas necesita o qué implantes necesita, como para ver si tenemos o tenemos que pedir o tenemos que esperar y programar la cirugía. Pero yo recepciono a los pacientes, digamos, ¿no? Acá llegan los pedidos de todos los pacientes de los 5 hospitales efectores, ¿sí? Y se inician los trámites administrativos previo control de la documentación. Una vez que está completa la documentación, pasa por auditoría y luego se hace el proceso de preparado para la logística de todos los productos médicos. Una vez que están autorizados los materiales, qué material, se ve y se preparan las cajas y los implantes que van a ir para un determinado paciente. Esto lleva un control muy riguroso, porque se hace un inventario de cada una de las cajas e imágenes de las cajas que van a ir para este paciente. Entonces eso queda totalmente registrado y se hace la trazabilidad con el control de cada uno de los implantes. Es decir, cada tornillito sabemos que va y cuando vuelve también se hace un control de lo que regresa. Entonces sabemos exactamente lo que se le coloca a cada paciente. Las cajas por ahí se distribuyen a través de lo que sea, dependiendo del tipo de patología que se va a tratar al paciente.
Entonces, dependiendo de lo que sea, de qué material se pidió, se prepara el set de colocación, como les decía Marta, y el set de implantes, que por ahí los implantes llamamos en general, pero están compuestos de tornillos, placas, clavos o por ahí prótesis definitiva de cadera, por ejemplo, que es lo que tendríamos que preparar según el pedido que nos hacen a nosotros. En primera instancia el control, como ya les dije, en segunda etapa el lavado y en tercera etapa el proceso de esterilización. ¿Sí? Previo a esto se hace el inventario, como les comenté, y las imágenes. Una vez que se hace el proceso de esterilización, en la misma etapa de esterilización se hacen los controles de calidad y nosotros llevamos los registros de todos los controles de calidad en cada una de las carpetas de los pacientes. Realmente no nos podemos permitir margen de error, por eso esto lleva un control muy estricto y trabajamos diariamente muchas horas para realizar efectivamente estos controles. Una vez que se realizan todos los procesos, es decir, pasan todas las etapas, se preparan en contenedores todos los materiales por paciente. Esos contenedores van precintados con el fin de asegurar que llegue con la calidad y la seguridad hasta el paciente. Bueno, hemos visto que la importancia que tiene tener un banco para poder, bueno, suplir las necesidades que se tengan, tanto en la ciudad de Posada como en diferentes hospitales del interior. Hay una cosa que por ahí queda poco clara en la gente, que estaría bueno que nos aclares, es qué diferencia hay entre, qué es una prótesis, cuál es un material de osteosíntesis, porque hasta ahora veíamos ahí, no lo terminamos de entender, había piezas que parecían del Mecano, ¿sí? Entonces, contale a la gente de qué se trata cada una de estas cuestiones. Sí, hay una confusión, por así decirlo. En general uno llama prótesis, ¿no es cierto? Se escucha en la calle que se llama prótesis, pero la realidad es que prótesis, como término, digamos, científico, significa un elemento que reemplaza un sector del organismo, ¿eh? Por ejemplo, una prótesis de cadera reemplaza a la articulación de la cadera, una prótesis de rodilla reemplaza la articulación de la rodilla. Otra cosa son los elementos de osteosíntesis, que son elementos o implantes que se usan para la estabilización definitiva o transitoria de las fracturas. Son elementos de osteosíntesis. Este banco tiene, por así decirlo, las dos cosas. Tienen prótesis para aquellas fracturas que necesitan prótesis y elementos de osteosíntesis para las fracturas que necesitan osteosíntesis, no prótesis. Ahora, tengo el material, tengo el pedido del médico en el interior. ¿Cómo hago para que el paciente, o qué patologías se podrían resolver en otros hospitales que requeriría que se resuelva aquí? ¿Y cómo se hace para mantener al paciente y evitar de que se venga a Posada por deseos propios? Sí, ese es un gran problema porque la gente siempre tiende a venir al lugar de mayor complejidad, pero la verdad que todos nuestros hospitales de tercer nivel, como la mayoría de los hospitales, están siendo equipados y sobre todo los de tercer nivel tienen muy buen nivel de equipamiento y de recursos humanos. Te hago una pregunta así, para que la gente... Tengo una fractura de cadera, por ejemplo. ¿En qué lugares de la provincia se puede resolver una fractura de cadera? Y en estos hospitales que están destinados, a los que está destinado el banco, se pueden resolver todo, no necesitan ser derivados ninguno de estos pacientes. Posadas, obvio. Sí, y otra es Posadas, que tenemos el Mariaga y el pediátrico, tenemos el Dorado y tenemos el Samig de Oberá. Vale. Y el de Iguazú, me estaba olvidando, el de Iguazú también, que es un hospital de... otra cosa que te iba a aclarar, el tema de quiénes son beneficiarios de esta ley, digamos. En primera instancia, todos los pacientes que no tengan ningún tipo de cobertura social, pero no quita la ley, inclusive prevé que si uno tiene alguna cobertura de obra social y se ve ante la emergencia o la urgencia, se procede igual. Todos los misioneros están cubiertos por esta ley, si van al hospital y ante la necesidad se la prevé sin ningún... Todos los trámites que se hacen, nosotros tratamos de reducirlos al mínimo, hasta el DNI, que ahora el doctor logró que solamente con el DNI se puede hacer ante los casos de urgencia o de emergencia. Entonces se tratan de evitar que se prolonguen todos los trámites, digamos, que conllevan. Cristina, Raúl, les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Ustedes saben lo que es. Mi esposa me prohibió de que yo diga
el tiempo estirado en televisión lo voy a decir una sola vez, que es esta vez. Pero bueno, les agradezco muchísimo, los felicito por la tarea que están llevando a cabo y los esperamos en algún otro momento. Bueno. Nos vamos a un corte y en el próximo programa, en el próximo bloque vamos a estar conversando acerca del corazón, en el Día del Corazón. Así que no se vayan, enseguida volvemos. Bien, estamos de regreso, nuevo bloque aquí en La Salud de Nuestra Gente para abocarnos a dos de los temas que están innegablemente relacionados. Vamos a hablar acerca de la presión alta o hipertensión, esa enfermedad silenciosa, dicen algunos, que muchas veces no hay manifestaciones y después venimos con las consecuencias lamentables. Y además hablar, bueno, fundamentalmente del Día Mundial del Corazón, así que reiteramos nuestros invitados en la jornada, el doctor Mariano Olmedo, cardiólogo, y el doctor Ariel Cisco, cardiólogo también, así que ya pasamos a la mesa con los profesionales y el doctor Del Longo. Bueno, Ariel, Mariano, muchas gracias por estar en La Salud de Nuestra Gente. Gracias por la invitación. Ustedes dijeron recién en off, me gustó eso, ¿no? Que bueno, al final es un problema de todos el tema del corazón, porque todos tenemos corazón y a todos nos pueden pasar cosas y estamos conversando. Mañana es el Día Internacional del Corazón. Exactamente. ¿Y qué es lo que estamos o celebrando o haciendo ver con que existe un Día del Corazón? En realidad el tema surgió de la Sociedad Mundial del Corazón en un momento donde parece ser que nació de la Sociedad Inglesa del Corazón todo esto, de festejar un mes del corazón para concientizar, como decías vos, esto. Se fue expandiendo hacia las otras sociedades y en un momento la Sociedad del Corazón dijo, bueno, vamos a hacer como el Día del Corazón Mundial, pusieron esta fecha el 29, no hay una, la verdad que vos leéis, no hay una cosa de por qué el 29 específicamente, no es que se celebra algo específico, sino que se puso para conmemorar algo de concientizar a la gente sobre los cuidados y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Dentro de estas enfermedades cardiovasculares hay una que es la hipertensión y que nos movía a conversar un poquitito. Contarle un poco a la gente qué es hipertensión arterial y cuáles serían los límites, porque dicen, no, yo tuve una vez y después no tuve nunca más. Bien, como decía Mariano, estos problemas, digamos, son altamente prevalentes en nuestro mundo occidental. O sea, la incidencia de las enfermedades cardiovasculares y de la hipertensión arterial y otras patologías cardiovasculares son altamente prevalentes, por lo cual, digamos, esto hace que tengamos que pregonar por un cambio en todo lo que es los hábitos de vida. La hipertensión es tan prevalente que en Argentina aproximadamente 1 de cada 3 argentinos hipertensos. Rondamos una cifra de 33 o más % de población adulta con hipertensión arterial. Las cifras límites superiores que se toman ahora son 140-90. O sea que si yo tengo valores por arriba de esto, debería consultar a un profesional para corroborar que tengo valores elevados, porque el diagnóstico de la hipertensión arterial, digamos, no es solamente una medición aislada con la cual yo hago el diagnóstico, y el diagnóstico correcto de la patología y el enfoque global del tratamiento es muy importante para prevenir los efectos, digamos, secundarios del no tratamiento. Va un paciente, le tomas la presión en tu consultorio y resulta ser de que tiene la presión más alta, pero está ese síndrome del guardapolvo blanco, ¿no? Sí, vos sabés que nos pasa, hay 2 cosas que yo siempre le digo a los pacientes que hay que tomar en cuenta. Uno es cómo se toma la presión, ¿tá? Tenemos un buen tensiómetro, algo validado y demás. Y segundo es, si uno considera cómo se hace el diagnóstico de hipertensión, qué dicen las guías de todo el mundo de cómo uno hace el diagnóstico de hipertensión. El diagnóstico de hipertensión con 2 o más mediciones por arriba de lo normal, ya uno debería considerar que el paciente es hipertenso. Es muy sencilla la definición y la verdad que es muy clara en todas las guías. Si vos te tomás la presión y más de 2 veces tenés la presión por arriba de los valores que decía Ariel, 140-90, eso uno ya debería decir es hipertensión. Pasa una cosa, un grisca como en casi todo, que es esto que vos decís. El paciente que por ahí en la casa no la tiene tan alta y viene al consultorio y la encontramos alta. Hay una serie de mecanismos para evitar eso, por ejemplo, tomar 3 veces la presión con 1 o 2 minutos entre cada toma y promediar las tomas para que evitemos un poco el nerviosismo de la primera toma y eso. Claro.
Y segundo, como existe este gris de que aún así a veces nos queda la duda con algunos pacientes, existen algunos estudios que salieron o que se hicieron en el último tiempo dedicados a hacer este diagnóstico más preciso. Uno de ellos se llama presurometría y es un estudio donde el paciente lleva puesto un aparatito que es un tensiómetro especial programado para tomarle la presión cada 15 minutos durante el día. Como un holter. Es el holter de presión. La gente usualmente le llama holter de presión. Holter es lo que hace Ariel, que hace arritmias, que es el registro de 24 horas, pero del ritmo eléctrico, del electrocardiograma. Esto es un registro de 24 horas de la presión. Se llama presurometría o monitoreo ambulatorio de la presión arterial, MAPA, le dice la gente usualmente. Y es un registro que nos permite tirar un poco de luz a veces sobre estos casos, como decís, que lo del guardapolvo blanco en el consultorio le sube un poquito más, tiene alguna reacción o reactividad a que la presión esté un poquito más alta en el consultorio, y este registro es un registro de 24 horas afuera, domiciliario, entonces quita un poco eso. Bien, el paciente, vamos a poner un paciente de 55 años, y le tomas la presión 3 veces, así, y promediaste 150, 100, por ejemplo, ¿no? O 15, 10 para la gente. Vamos a empezar como empezamos con todo el mundo y aún antes que tenga hipertensión arterial. Ahí estaba mirando justamente en la pantalla y había un slide muy bonito que estaban todas las medidas de prevención. O sea, nosotros antes ya de tener esos valores de tensión arterial, ya tenemos que perseverar y todas estas cosas que la vemos ahí, no fumar, mantenernos con el peso, hacer una dieta saludable, hacer actividad física, son cosas muy sencillas desde el punto de vista, porque salir a caminar, convengamos que no es muy oneroso, hacer una dieta sana. Te freno una segunda. Vos lo vas a medicar, pero igualmente la pastillita no implica que no tenga que hacer esto, ¿eh? No, esto va, por eso te digo, o sea, esto es antes de la pastillita. Sí, o sea, antes de la pastillita nos vamos a sentar y vamos a recalcar todo esto que se tiene que hacer antes y con muchísima más razón si yo tengo el diagnóstico de hipertensión arterial o cualquiera de las otras enfermedades cardiovasculares, porque acá estamos tomando la hipertensión, pero todo esto que se menciona ahí es también parte de que yo tenga dislipidemia, o sea, colesteroles o ácidos grasos altos en la sangre, que tenga enfermedad vascular coronaria, que me va a producir infarto, que tenga enfermedad vascular cerebral, que me va a producir los famosos ACV, todas enfermedades discapacitantes, digamos que no solo aumentan la mortalidad, sino que producen un sinnúmero de discapacidad al paciente y a su entorno familiar. Entonces, todas estas medidas que son, digamos, muy sencillas, baratas, pero tienen un precio y algo que es muy difícil de conseguir, que se llama voluntad. Adherencia. Bueno, pero te digo una cosa. Decía José Ingeniero, médico también, que no hay logros sin sacrificio. Entonces, al principio se tomará como un sacrificio, pero en realidad los logros son tan grandes que después lo haces porque te hace bien ya. Claro, sí, sí. Una cosa muy importante que por ahí de lo que dice Ariel es que, tomando también lo que vos decís, viene el paciente le diagnosticamos hipertensión. El tratamiento de la hipertensión tiene 3 patas. Yo siempre le hago ver al paciente que cuanto más hincapié vos haces en una de esas patas, menos hincapié tenés que hacer en las otras, ¿tá? Una de las patas es lo que dice Ariel, las medidas generales, el ejercicio. La otra es la dieta baja en sodio, que también ustedes ven que en el último tiempo se hace mucho hincapié con los restaurantes y demás para bajarlo. Y la tercera es la medicación. Quiere decir, la medicación es una de 3, pero si uno hace bastante hincapié en las otras 2, no le vamos a decir que va a dejar de tomar la medicación, porque la medicación tiene un efecto y un beneficio que va más allá de bajar la presión, y eso también lo tienen que entender, pero va a tener que usar menos a lo mejor, de 2 o 3 medicamentos o drogas que pueda tener que usar, a lo mejor le bajamos a 1 gracias a que pone énfasis en las otras 2 patas que son tan importantes como la pata farmacológica. No quiere tomar la medicación. No quiere tomar la medicación porque puede pasar una... Te tiraría una frase que tiraste como tiraste lo de ingeniero, te diría, hoy justo se cumple el aniversario de la muerte de Confucio, 2500 años atrás. Sí, y muchas cosas de las que digo se puede aplicar. Y él decía, un maestro y filósofo chino, que la perseverancia es más fuerte que el destino. Si yo tengo, dentro de todos los factores que mencionaba muy bien Mariano, además factores genéticos que me ayudan, porque hay muchos pacientes que me dicen, doctor, yo me cuido, hago esto, hago aquello, y el otro no se cuida. A veces los factores genéticos influyen muchísimo. Si yo tengo un papá con sobrepeso y una mamá con sobrepeso, tengo una carga genética que me va a predisponer. Sí. Pero si yo ocupo lo de Confucio y soy perseverante, probablemente cambie mi destino, y si hago dieta y actividad física, probablemente no sea obeso.
Bueno, viste que el tiempo es tirano en televisión, lo tengo que decir de nuevo a pesar de que no me dejen decir más, pero nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque volvemos conversando acerca de hipertensión, justamente adelantándonos al Día del Corazón, que es mañana. No se vayan, enseguida volvemos. Bueno, seguimos aprendiendo todo respecto de la hipertensión. También salimos a preguntarle a la gente a ver si tiene presión alta y qué hace, si se cuida o no se cuida. A ver qué nos cuenta la gente. No, yo ando bien siempre. No, ¿Sí? Ni baja ni alta. Baja, ¿Te la controlas? siempre, ¿Así de qué manera? con el tensiómetro. Presión alta, ¿Y cómo se la controla? con pastilla de 20, Narapril de 20, mañana y tarde. Y aparte, ¿hace algún régimen de comida? Algo? Sí. ¿De qué se cuida? Y camino mucho. Presión baja. ¿Y te controlas? Sí, soy enfermera. Ni idea. ¿Nunca se toma la presión? No, ¿Nunca en serio ocurrió? no. ¿Pero se siente bien? Sí, me siento bien. Alta. ¿Y cómo se la controla? Y controlando con un aparatito que tengo en mi casa. ¿Y toma algo? Sí, tomo mi remedio para la presión. Losartán. Y eso. ¿Y se cuidan las comidas? Con las comidas, sin sal, con mucho líquido. Alta, pero ahora estoy bien. ¿Se cuida? Sí, me cuido. ¿Y de qué manera se cuida? En los alimentos, todo así me cuido. ¿Sí? Ni dulce mucho, sino como también. Bueno, agradecemos a nuestra notera que hizo las notas exteriores y nos trajo el material. Dijimos que, ¿qué pasaba si...? No voy a tomar la presión. ¿Qué le puede pasar a alguien que tiene hipertensión arterial, o sea, presión alta? Lo medicaron, o la medicaron, y decidió, por voluntad propia, no tomar la pastillita. O, ¿sabes qué pasó? La tenía que comprar y dice, no la voy a comprar, me la compro el lunes porque el lunes voy a ir a buscar la receta. ¿Qué pasa? Bueno, ahí como decía Mariano, el trípode, si le falta una de las patas, se va a caer. O sea, voy a tener daño, lo que se habla de daño a órgano blanco y los efectos secundarios de no tener cifras tensionales controladas. O sea, el corazón se me va a empezar a poner más grueso, voy a tener una hipertrofia ventricular. Si sigo, voy a tener, digamos, aumento de la silueta cardíaca, voy a tener una dilatación del corazón, lo cual me va a producir una insuficiencia cardíaca porque el corazón, sometido a ese trabajo extremo todos los días de los 365 días del año durante muchos años, en un momento claudica y ahí pasamos a otra enfermedad que es mucho más grave y de mucho peor pronóstico, que es la insuficiencia cardíaca. Puedo tener accidentes cerebrovasculares, voy a tener, digamos, los vasos sanguíneos, si el corazón fuera Roma y tendríamos toda la red vial, los vasos sanguíneos, o sea, los valores que ponemos los médicos es porque a mayor tensión va a haber mayor daño a nivel de los vasos, eso va a producir lesiones en la pared y eso va a ayudar que las arterias envejezcan y se produzcan pequeñas placas de colesterol, que son las que después nos van a producir los accidentes de placa que nosotros mencionamos, y son los accidentes, digamos, cerebrovasculares, daño a nivel del riñón, por causa de la hipertensión. Voy a tener retinopatía, o sea, daños a nivel de los vasos de los ojos con el aumento de la presión, lo cual me va a producir alteraciones en las retinas, alteraciones en el riñón. O sea, el daño, para que se entienda, es sistémico, me daña en todos lados, no solo en el corazón. Una de las cosas que en el último tiempo también se está haciendo mucho hincapié es una cosa que se llama la edad biológica y la edad de las arterias. Habrán escuchado, por ahí hay muchas campañas que están promoviendo esto. ¿Y a qué va esto de la edad de las arterias? Que lo que dice Ariel, esto es como la que tiene tu arteria. Exactamente, ese es el dicho. Pero ¿a qué va esto? A que esto es como la cañería de tu casa. ¿Tá? La cañería de tu casa, vos vas y compras en la plomería una cañería y te dicen va a durar 80 años si la empresa de agua le manda el agua a tal presión. Si esa agua viene a más presión, esta cañería no le va a durar 80, le va a durar 50. ¿Qué hace la hipertensión? Envejece todas las arterias mucho más rápido. Y al envejecer las arterias, envejece cada uno de los órganos que están irrigados por esas arterias. Entonces, lo que usualmente nos pasa a todos a los 80, 85 años, todos fallecemos de un infarto, de un accidente cerebrovascular y todo, porque es el camino final del deterioro del envejecimiento de los órganos. En vez de pasarnos a los 80, nos pasa a los 55, 60 años. Ese es el mecanismo por el cual la hipertensión va dañando los órganos. Envejecen todo más rápido y lo que te debería pasar después, te pasa antes. Dijimos que el paciente que se le diagnosticó hipertensión arterial
es un paciente que requiere medicación toda la vida. Toda la vida. O sea, que un diagnóstico para toda la vida. Sí, incluso eso es muy bueno que lo destaques porque también existe esto de que el paciente empieza a tomar la medicación, regulariza la presión gracias a la medicación y a los Y ahora estoy bien. Dice. Ahora estoy bien y dejo. No es lastimosamente una enfermedad aguda que pase o que se cure con la medicación. Es una enfermedad crónica donde todos los mecanismos internos para mantener la presión normal o controlada están deteriorados, transgredidos, como quieras llamarlo, y eso hace que uno suspenda el tratamiento y todo vuelva a lo que estaba antes, es decir, la presión vuelve a subir, los daños empiezan a ocurrir otra vez. Entonces, en la medida que el paciente mantenga el tratamiento en forma crónica, de por vida, eso está controlado. En la medida que el paciente suspenda, va a volver a lo que estaba antes, que es la presión alta y el deterioro de los órganos. Bueno, yo les agradezco un montón que hayan estado aquí en la salud de nuestra gente. Se lo agradezco de corazón. Gracias. Y para mañana que tengamos una concientización de las patologías que tiene el corazón y que la gente esté enterada de esto y que por supuesto empecemos por cuidarnos. Muchas gracias. Gracias. A ustedes no se vayan. En el próximo bloque hablaremos de salud mental y de acompañamiento terapéutico. Aprovechar los últimos minutos para este tema también sumamente importante, abocándonos acerca de la salud mental, del acompañamiento terapéutico con el licenciado Alberto Pech, que es acompañante terapéutico, así que ya pasamos con la mesa el invitado profesional y el doctor Derlongo. Bueno, hola Alberto, un gusto que estés acá en la salud de nuestra gente. La verdad me complace mucho tu presencia. Y bueno, el tema que nos convoca es el acompañamiento terapéutico. Quisiera que nos cuentes de qué se trata, qué es un acompañante terapéutico. Bueno, muchas gracias Javier por la invitación. Para mí también es un honor estar aquí. El acompañamiento terapéutico es un recurso, ¿sí? Que se utiliza en las situaciones en donde la persona atraviesa una crisis, ¿sí? Importante. Generalmente estamos hablando de enfermedad mental grave, ¿sí? Un brote psicótico, ¿sí? O la persona ya ha hecho esta crisis y ha sido internada y tiene que ser externada, ¿sí? En todas estas situaciones se recomienda el acompañamiento terapéutico porque es un recurso que ayuda a que la persona se recupere más rápido, ¿sí? Este es un recurso terapéutico que se indica como la medicación, se indica como una dieta. Claro. ¿Sí? Y vos decías, ese acompañamiento terapéutico lo hace una persona que está preparada para eso. ¿Qué tipo de profesional es el que lleva adelante un acompañamiento terapéutico? Bueno, acá esto es muy importante. Dijiste una cosa que era quienes lo necesitaban, que era, por ejemplo, enfermedades mentales graves, un brote psicótico, alguien que necesitaba externarse. Surge la posibilidad de hacer un acompañamiento terapéutico o que por lo menos el médico que lo esté viendo, que sería que un psiquiatra, indique esto. ¿Quiénes son los que llevan adelante? El acompañamiento terapéutico es una tarea de equipo, ¿sí? Uno de los componentes del equipo es el acompañante terapéutico que está con el paciente en el momento, ¿sí? En presencia directa. Sí. ¿Sí? También depende del tamaño de la institución, digamos, y una serie de cosas. Puede haber un coordinador que se encarga de toda la tarea logística en relación a los acompañamientos terapéuticos y un supervisor, que es el que se encarga de revisar, digamos, periódicamente, esto por lo menos se hace una supervisión semanal, ¿sí? Digamos, todo aquello que está pasando en la cabeza del paciente y de los acompañantes, ¿sí? ¿Ese acompañante tiene la obligación como de anotar o registrar lo que va sucediendo? Hay distintas formas de registro, ¿sí? Generalmente yo recomiendo el famoso cuaderno, sí, porque es lo más eficaz. Claro. Hay un registro que se lleva en el domicilio del paciente, ¿sí? Que tiene que ver con todas las novedades. Si hay indicación de cambio de medicación o cambio de horario de administración o cambio de, qué sé yo,
algún cambio que haya sido indicado por el psiquiatra o por el neurólogo, puede haber médico clínico también, ¿sí? Se registra todo ahí, ¿sí? Y, digamos, sucesos significativos, ¿sí? Algo que haya pasado con el paciente o con la familia. ¿Cuánto tiempo un paciente requiere un acompañamiento terapéutico? Básicamente hay como dos... Y la otra era, ¿y cómo yo evalúo la progresión? Ah, bueno. Sí. Eso es un poquito más complejo. Seguro. Hay como dos grandes grupos, ¿sí? Está el paciente que necesita el acompañamiento en la urgencia, ¿sí? Que una vez que se estabiliza, ya no requiere acompañamiento terapéutico. Y está el paciente que por ahí no está en urgencia, pero tiene un déficit, por ejemplo, no se puede manejar solo en la vía pública, ¿sí? Y, por ejemplo, necesita que un acompañante terapéutico lo asista para viajar e ir a hacer sus tratamientos, por ejemplo, ¿sí? O concurrir a la escuela, o centro de formación laboral, o lo que fuere, ¿sí? Hay como dos versiones, digamos, ¿sí? Uno es la urgencia, ¿sí? Y otro ya, digamos, donde uno programa un trabajo a largo plazo. Esto que me estás comentando, eso de salir afuera y que necesites el acompañamiento, me remonta a una serie que se llama Merlí, en donde el profesor concurre a la casa de un alumno que no podía salir de la casa porque tenía fobia. En ese caso es una agorafobia, una fobia a los espacios abiertos, bueno, etc. Y lentamente el profesor lo fue enseñando y lo fue sacando. ¿Eso también es una forma de acompañarlo? Claro, el acompañamiento, la función, digamos, de acompañar, por así decir, viene con nosotros desde que el Homo sapiens existe, digamos, ¿eh? Claro. Uno lo hace naturalmente, ¿sí? Como digamos, también tendemos a curar naturalmente. Tenemos que aprender porque no es tan sencillo, ¿sí? Con esto también. ¿Sí? Naturalmente se da y muchísimas veces la propia familia hace un acompañamiento adecuado. Lo que pasa es que muchas veces esto no se logra porque hay dificultades en la propia familia, ¿sí? O es una familia muy chica, o están viviendo en un entorno, digamos, que implica que hay una limitación social, ¿sí? Entonces hace falta que otra persona se ocupe de eso. Te había preguntado por el grado de formación que puede tener que tiene que tener un acompañante terapéutico, que tiene que tener nociones de psicología, ¿no es cierto? De saber sobre el tema, porque si vos estás enfrentando, también tenés que saber cómo moverte. Es decir, por ejemplo, yo soy ginecólogo, a mí me toca, y la verdad, y te cuento que cuando yo cursaba psiquiatría, me daba un miedo, miedo a atravesar el psiquiátrico, que no te puedo explicar lo que era. Sí, me pasó con los rotantes. Entonces, yo digo, debe ser una persona que está familiarizada con el tema. Sí, digamos, básicamente tiene que ser el curso de acompañante terapéutico. El acompañamiento terapéutico no está regulado legalmente porque no hay ley de ejercicio profesional, ¿sí? Eso lo tiene que hacer el Congreso de la Nación en algún momento. Sí. ¿Sí? Hay proyectos, pero bueno. Hay el tema de los cursos, por supuesto hay cursos mejores y otros no, que no lo son tanto, ¿sí? Acá en Misiones el acompañamiento terapéutico surge hace unos años, yo creo que con una muy buena difusión, ¿sí? Se instaló la idea del acompañante terapéutico en muchos lugares. Lo que sí veo es que ahí hay que ajustar un poco lo que es la formación y diferenciar claramente el acompañamiento terapéutico del cuidado domiciliario. ¿Cuál es la diferencia? Porque esto está muy confundido, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El cuidador domiciliario es la famosa señora, ¿sí? Que cuida a la abuela, ¿sí? Cuida al tío ese que tiene esas cosas raras, ¿sí? Eso no es un acompañante terapéutico, ¿sí? El acompañamiento terapéutico es una persona ya más formada en algo. Sí, está más formada y trabaja en equipo, ¿sí? Y hay un equipo de varias personas que responde por el trabajo, ¿sí?
Esto sí me parece, es lo que yo veo, digamos, que habría que ir puliendo. ¿Sí? Albert, vos sos licenciado en psicología y justamente nos comentabas en off que ahora el 10 de octubre. Exactamente. ¿Qué se festeja? ¿O qué se celebra? ¿O qué concientizamos el 10 de octubre? Bueno, el Día de la Salud Mental. Nada más que eso. Sí. Un temita. ¿Qué significa que uno esté bien mentalmente? A Freud le preguntaron lo mismo. ¿Y qué dijo? La salud es la capacidad de amar y de trabajar. O sea que si uno tiene la posibilidad de amar, la capacidad, que no es la posibilidad, la capacidad de amar y de trabajar, entonces está sano. Sí. Desde el punto de vista psicológico. Ah, buenísimo, me encantó. Esa la tenemos que poner en el Facebook, ya. Me encantó, buenísimo, Freud, che. Y algo sabía. Algo sabía sí, sí. Freud. Bueno, a ver, viste que es tirano. Sí. Bueno, sí. te agradezco Cronos muchísimo. es así. Cronos es así, te agradezco muchísimo haber estado aquí en La Salud de Nuestra Gente. Vamos a seguir hablando y bueno, te vamos a recordar el Día de la Salud Mental haciendo una mención de tu nombre que nos hiciste recordar esa fecha. Bueno, nosotros nos vamos allá. Sí, me voy claro para que acá. sí. Me voy Lo para saludar. espero acá para el final, así camina y muestra su atuendo nuevamente. Sí, El doctor le claro. agradecemos muchísimo al licenciado, muy interesante. Por cierto, y un tema para seguir conociendo mucho más y desmistificar varios conceptos y ojalá, ¿no?, que los legisladores trabajen en esta cuestión en el Congreso de la Nación, ¿no?, para poder regular también la profesión. Muy bien, Doc, se nos acaba el tiempo. El próximo jueves acá estaremos. Acá estaremos el próximo jueves en La Salud de Nuestra Gente y algunas cositas, porque todavía nos quedan 2 minutitos. Quiero decir, ver, sí, aproveche. La provincia cuenta con banco de prótesis, solamente hay que saber que existe. No todas las cirugías se pueden hacer en Posada, hay hospitales que se pueden hacer en el interior y se está perfectamente bien. La hipertensión arterial es un mal de estos tiempos, el cuidado es fundamental, nos tenemos que cuidar con la comida, con la actividad física y con la tranquilidad en nuestras tareas. ¿Bien? Que la salud mental, como dijo el licenciado Pech, y en realidad parafraseando a Freud, el estado de alguna manera, de capacidad de amar y de trabajar, entonces lo vamos a recordar a eso, y bueno, que tenemos que cuidarnos y que la concientización de cada una de estas patologías es extremadamente importante para todas las personas. Así es, trabajar a través del cuidado, del respeto, de la solidaridad y de esto que hacemos con todo el corazón realmente a través de Canal 12 en este 7º año consecutivo. Así que vamos a esperarlos el próximo jueves a partir de las 16, 1 hora, hablando de la salud de nuestra gente. Los esperamos. Muchas gracias.